Capítulo 7, parte 2. Los disidentes del nuevo orden. Los fundamentalistas. Los pensadores liberales vieron en la década de 1920 la posibilidad de un casamiento entre el evolucionismo y la religión cristiana. El ala conservadora, por su parte, consideró desde muy temprano las tesis de Darwin y los principales postulados de la ciencia moderna como antagónicos a la religión bíblica. El primer problema para los cristianos conservadores fue el de intentar conciliar la evolución biológica con una interpretación literal del relato del libro de Génesis. Sin embargo, con el tiempo, ellos vieron el evolucionismo como una visión contraria a la lectura literal de todas las sagradas escrituras. Además de esto, como fue dicho anteriormente, muchos evolucionistas, incluido el propio Darwin, usaban sus elaboraciones sobre biología para apoyar una cosmovisión en la que no hay espacio para Dios. En el inicio de la década de 1920, el conflicto entre las dos alas proliferó en iglesias protestantes, así como en la cultura estadounidense en general. Para los conservadores, el darwinismo era esencialmente ateo y por lo tanto su divulgación contribuiría a la erosión de la moralidad estadounidense. Ellos comenzaron a promover una amplia y libre distribución de la revista The Fundamentals, 12 volúmenes en formato de tapa dura que defendían las doctrinas cristianas consideradas fundamentales, escritos por una variedad de autores conservadores estadounidenses e ingleses. De la defensa de las llamadas doctrinas fundamentales surgió el nombre fundamentalismo. De esa manera, lo que al inicio distinguió al fundamentalismo del anterior evangelicalismo fue la militancia en contra de la teología liberal y el cambio cultural traído por la modernidad. Entre los conservadores, a lo largo del siglo XX, surgieron diversos nuevos abordajes frente a los desafíos de la ciencia evolucionista y de la modernidad. Algunos colocaron el foco en las profecías, otros en la experiencia inmediata del Espíritu Santo, y otros contra el secularismo moderno. Entre estas distintas corrientes están el dispensacionalismo premilenarista, el movimiento de la santidad y el pentecostalismo. Para los liberales, al enfocarse en las profecías sobre el fin del mundo o en la experiencia inmediata con el Espíritu Santo, los cristianos conservadores se estaban alineando de la vida concreta. Si la naturaleza histórica del relato bíblico no podía ser aceptada por los liberales, mucho menos la dimensión histórica de las profecías. Las ramificaciones fundamentalistas tienden a negar descubrimientos de la ciencia que entren en conflicto con el relato bíblico, al mismo tiempo que atacan los valores socioculturales de la sociedad consumista moderna. Esas posturas han llevado a los fundamentalistas a un rechazo creciente de conceptos, expresiones y valores artísticos y culturales modernos. Al mismo tiempo, el énfasis puesto principalmente por parte de los pentecostales en la dimensión espiritual de la vida en detrimento de la vida secular y en la valorización de los aspectos sobrenaturales y celestiales de la religión frente a los aspectos más naturales y terrenales ha favorecido lo que algunos llaman el oscurantismo o antiintelectualismo fundamentalista. Mark A. Noll entiende que esa mencionada declinación intelectual en el evangelicalismo, caracterizado por él como un escándalo, es el resultado directo del tipo de reacción adoptada por los fundamentalistas cristianos ante el surgimiento de la mentalidad científica moderna. Él considera que uno de los mayores problemas para los evangélicos es el antiintelectualismo que retrocede frente al debate con las ciencias y se enfoca exclusivamente en las cuestiones espirituales, siendo negligente en su participación y en el debate en las artes, en la ciencia y en la vida de la alta cultura. Noll afirma que el conflicto entre el evangelicalismo tradicional y el fundamentalismo, que se desarrolló a inicios del siglo XX y creó diversos problemas para la vida de la mente, en gran parte se debió a las innovaciones del fundamentalismo cristiano, llamadas pentecostalismo y dispensacionalismo. Para él, la dicotomía evolucionismo-creacionismo está en el centro de esa tensión. Incluso llegó a decir que la ciencia creacionista ha dañado el evangelicalismo por hacer mucho más difícil pensar con claridad acerca de los orígenes humanos, de la edad de la Tierra y de los mecanismos de los cambios geológicos y biológicos. En ese sentido, tanto los liberales como los neoevangélicos consideran que el fundamentalismo, por mantener la historicidad del relato del libro de Génesis y de las profecías, es un oprobio y un escándalo para la religión cristiana. La defensa de las doctrinas fundamentales y de la credibilidad de la Biblia es considerada como un camino de oscurantismo y antiintelectualismo.
es posible que los liberales y los evangélicos, en relación con varios grupos fundamentalistas, estén en lo correcto en sus críticas. Según Marsden, por su énfasis en la Biblia y en una interpretación literal del libro de Génesis, los fundamentalistas quedaron casi completamente aislados y alienados de la cultura científica moderna, por considerarla parte de las estrategias del mal en su oposición a la voluntad de Dios revelada en la Biblia. Por eso, él considera a los fundamentalistas también como maniqueos. El investigador católico estadounidense John Selby Spong, en su libro Rescuing the Bible from Fundamentalism, Rescatando la Biblia del fundamentalismo, afirma que uno de los mayores problemas del fundamentalismo es que la lectura literal de la Biblia revela a un Dios que no puede ser amado, ni mucho menos adorado. Yo encontré en la lectura literal de la Biblia a un Dios que es simplemente inviable, en el que la mente no puede creer y el corazón nunca podrá adorar. Los fundamentalistas, por lo tanto, han sido definidos por los liberales como un elemento extraño en medio del evangelicalismo. Su militancia en favor de las doctrinas fundamentales, de la Biblia como relato histórico y de las profecías como anticipación objetiva del futuro ha sido deplorada por importantes intelectuales cristianos liberales, señalándola como una postura oscurantista que compromete la relevancia del cristianismo en el mundo moderno. En definiciones más llenas de preconceptos, los fundamentalistas han sido vistos como potenciales enemigos del nuevo orden moderno por anunciar el inminente fin del mundo, con base en las profecías bíblicas, y contribuir, por lo tanto, al escándalo de la mente evangélica. Karen Armstrong no duda en definir a los fundamentalistas como enemigos del régimen democrático y opositores al mundo pluralista y tolerante del estilo de la modernidad. Ella afirma, además, que a los fundamentalistas no les interesan la paz internacional y la libertad de expresión. Esa generalización característica de la definición del fundamentalismo cristiano por parte de los propios liberales y evangélicos puede finalmente ser un camino para la inclusión de aquellos que sostienen la dimensión histórica del relato del libro de Génesis y de las profecías como disidentes del nuevo orden establecido fundado en la visión evolucionista. El fundamentalismo cristiano, sin embargo, no se ha quedado sin defensa. El teólogo anglicano James Packer, en su libro Fundamentalism and the Word of God, El fundamentalismo y la palabra de Dios, publicado en 1958, afirma que los análisis sobre los fundamentalistas son, en general, reduccionistas. Por ejemplo, cuando se dice que los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová son fundamentalistas, en el sentido estricto, por mantener su creencia en la infalibilidad de la Biblia y en su imposibilidad de yerro. De hecho, los adventistas del séptimo día no defienden el concepto de la imposibilidad de yerro. Él considera que, cuando generalizan acerca del fundamentalismo, los antifundamentalistas usan un lenguaje radical, pues lo describen como oscurantista, hereje, sectario, cismático, ignorante, atávico y señalan a su influencia como desastrosa. Packer defiende el hecho de que el fundamentalismo no es nada más que un moderno movimiento de reacción y en realidad un nombre que se le da en el siglo XX al evangelismo histórico. Este teólogo anglicano argumenta que el sentido de involucrar al fundamentalismo en la controversia no es una cuestión de elección entre oscurantismo y academicismo, ni entre ignorancia y sensibilidad en la exposición bíblica. Para él, los cristianos se encuentran frente a una elección entre dos versiones de cristianismo. Es una elección entre el evangelicalismo histórico y el moderno subjetivismo. Entre el cristianismo que es coherente consigo mismo y uno que no lo es. Entre uno que de hecho es dado totalmente por Dios y uno que es parcialmente creado por el hombre. El fundamentalismo es un movimiento bastante difundido en el cristianismo. Se pueden encontrar conservadores militantes entre los bautistas, los presbiterianos, los metodistas, los episcopales, entre los pentecostales, en el movimiento de la santidad y en muchas otras confesiones religiosas. De esa manera, el surgimiento de la mentalidad moderna y de la cosmovisión evolucionista generó una profunda crisis en el evangelicalismo estadounidense, la cual se reprodujo en el resto del mundo cristiano. De un lado se observa un debilitamiento de la fe bíblica y la consecuente adhesión al liberalismo, que pretende mantener la relevancia de la religión frente a la ciencia, negando la historicidad y la literalidad del relato bíblico. Del otro lado, una vertiente apegada a los valores más tradicionales del cristianismo entiende que una lectura de la Biblia a la luz del evolucionismo es una opción inaceptable, correspondiente a la aceptación de una cosmovisión naturalista, sin espacio para Dios y lo sobrenatural,
lo cual minaría los fundamentos de las doctrinas de la creación, del pecado y de la propia salvación. Esta vertiente, sin embargo, ha ido desarrollando una creciente alineación del mundo secular y del saber científico, debido al énfasis puesto en la dimensión espiritual y celestial de la religión como un intento de evitar el debate con la ciencia moderna. La defensa de las doctrinas cristianas tradicionales, de la historicidad del relato del libro de Génesis y de una lectura literal de la Biblia, así como la interpretación profética de cuño historicista, ha provocado una ruptura progresiva entre cristianos fundamentalistas y liberales. Esa separación tiende a aislar a los fundamentalistas del resto del cristianismo y al mismo tiempo, en el contexto actual, facilita una generalización entre el fundamentalismo cristiano y el fundamentalismo islámico. Adventismo y fundamentalismo. Las ideas centrales del fundamentalismo pueden ser resumidas en términos de la creencia en la creación, la caída, la encarnación y la dimensión histórica de las profecías, lo que implica la aceptación de la historicidad del relato bíblico. Diferentes creencias y posturas, hermenéuticas y prácticas, son defendidas por grupos específicos. No obstante, en el origen del liberalismo así como del fundamentalismo protestante se encuentra la dicotomía creación-evolución. Como fue visto en el inicio de este capítulo, algunas creencias y posturas mantenidas por los adventistas del séptimo día han llevado a importantes investigadores a considerarlos fundamentalistas, e incluso como precursores de varias ideas del fundamentalismo protestante. Esas creencias o presuposiciones son exactamente las relacionadas con la visión profética adventista en la que el sábado, como sello de Dios, ejerce la función de vincular la creencia en la creación del mundo en 6 días y en la breve venida de Cristo al inicio del milenio de descanso en el cielo, lo que lleva a los adventistas del séptimo día a ser agrupados entre los premilenaristas. Esa identificación de los adventistas del séptimo día como precursores de nociones fundamentalistas predominantes en el evangelicalismo no debe, naturalmente, ser admitida. Sin embargo, el concepto del sábado como memorial de la creación es, sin duda alguna, un factor potencial para que los adventistas y otros creyentes que mantienen la misma creencia sean considerados como fundamentalistas y, por lo tanto, en el clímax del gran conflicto como disidentes del nuevo orden estadounidense y de la modernidad. La relación establecida por algunos entre adventismo y fundamentalismo se basa en 2 conceptos principales: la historicidad del relato de la creación y la dimensión histórica de las profecías. Es necesario considerar que esos 2 conceptos, que para los neoevangélicos y los liberales son determinantes del fundamentalismo, están estrechamente relacionados. Una característica común de los fundamentalistas en todo lugar es su inclinación a hacer una interpretación literal de los textos que reverencian. Una de las manifestaciones de esta se ve en la interpretación profética, en la cual los fundamentalistas tienden a considerar las visiones como anticipaciones de hechos históricos objetivos. George Marsden afirma que la atribución de sentido histórico a las profecías es parte esencial del fundamentalismo. Según él, los fundamentalistas se han transformado gradualmente en más premilenaristas aún. Es decir, entienden que la segunda venida de Cristo será literal y precederá al milenio. Marsden dice que las modernas visiones premilenaristas han florecido a los Estados Unidos desde el siglo XIX y que han estado frecuentemente basadas en la exacta interpretación de los números en las profecías bíblicas, lo que es una característica de la interpretación profética adventista. Siendo más específico, Marsden afirma que los adventistas están entre los fundamentalistas, quienes tratan los números proféticos de manera exacta y científica, llegando a determinar el tiempo histórico de ciertos acontecimientos con base en las visiones proféticas. En esa misma línea, Malice Ruthven afirma que la mayoría de los estadounidenses fundamentalistas son premilenaristas, aunque haya muchas variaciones en sus abordajes de la segunda venida de Cristo. Él dice que los protestantes estadounidenses conservadores, técnicamente conocidos como premilenaristas dispensacionalistas, creen que las profecías del fin de los tiempos contenidas en los libros de Ezequiel, Daniel y Apocalipsis se refieren a eventos reales, no simbólicos, que rápidamente tomarán lugar en el plano de la historia humana. El historiador estadounidense Paul Boyer, profesor en Harvard, cree que la caída de la influencia intelectual de los evangélicos en Estados Unidos se debe a la creciente creencia en el fin del mundo. Según él, hay una radical especulación apocalíptica entre los cristianos estadounidenses, más específicamente entre los fundamentalistas.
Boyer dice que la fascinación cristiana con el fin del mundo ha existido por largo tiempo, pero que la reciente fijación evangélica con este tema, en que eventos contemporáneos son considerados como el cumplimiento de las profecías bíblicas que anuncian el tiempo del fin, ha sido particularmente intensa. Los pensadores evangélicos y liberales que consideran imposible la lectura literal de Génesis como relato histórico también afirman lo mismo respecto a las profecías. Para ellos, la interpretación que atribuye a las profecías la capacidad de revelar el futuro es una postura fundamentalista. Consecuentemente, para esos liberales, el único papel posible para los relatos bíblicos sería el de una narrativa mitológica, cuyo objetivo sería apenas enseñar ética y proveer un sentido existencial para la vida humana. Atribuir a ellos una dimensión histórica pasada o futura sería desvirtuarlos. La interpretación literal se extiende por toda la interpretación bíblica considerada fundamentalista. Marsden dice que los fundamentalistas interpretan las Sagradas Escrituras como refiriéndose a eventos históricos literales, descritos de forma exacta. Esa es la postura que, según él, los lleva a ser inflexibles al leer Génesis 1 como describiendo un orden exacto de la creación en 6 días de 24 horas. Por eso, fundamentalistas, con lazos dispensacionalistas, han estado entre los más ardientes defensores del reciente movimiento de la ciencia creacionista, que insiste en una tierra joven y por lo tanto en una visión enteramente antievolucionista de la creación. Desde esa perspectiva, la alegación de que los adventistas son precursores del fundamentalismo parece convincente, aunque tampoco debe ser aceptada. Hablando del mencionado debilitamiento de la influencia intelectual de los evangélicos en los Estados Unidos, el también historiador Ronald Numbers, en su libro The Creationists, Los creacionistas, procura explicar de qué modo el creacionismo se ha transformado en una creencia popular entre los evangélicos. Esta teoría de que la Tierra tiene 10.000 años o menos se diseminó rápidamente durante el siglo XX, desde su humilde comienzo en los escritos de Elena de White, la fundadora del adventismo del séptimo día. A partir de allí asumió el estatus de una verdad evangélica abrazada por decenas de millones de creyentes evangélicos y fundamentalistas alrededor del mundo. Mark Arnold también afirma que el creacionismo moderno emergió de los esfuerzos de los más diligentes adventistas que deseaban mostrar que los sagrados escritos de la fundadora adventista Elena de White, que abundó en el concepto de una tierra joven y del diluvio de Noé, podrían proveer una estructura para el estudio de la historia de la Tierra. Knoll también reconoce que para ese propósito fue especialmente importante el teórico adventista George McCready Price, que publicó una secuencia de obras creacionistas culminada en 1923 con The New Geology, la nueva geología. Ese libro, dice Knoll, argumenta que una simple o literal lectura de los primeros capítulos de Génesis muestra que Dios creó el mundo hace 6 u 8.000 años y que usó el diluvio para configurar el pasado geológico del planeta. Asumiendo una postura coherente con su orientación liberal, Mark Arnold deplora el hecho de que McCready Price haya pretendido demostrar que la lectura literal del relato de Génesis podría recrear la historia natural a fin de cuestionar la comprensión tradicional de la columna geológica y los evidentes indicios de la antigüedad de la Tierra. Para George Marsden, el adventista George McCready Price es el principal precursor del concepto de una Tierra joven y de un diluvio geológico. Ese historiador evangélico afirma que toda la carrera de Price fue dedicada a confirmar las profecías de Ellen White, y reivindicó inspiración divina para la visión de que el diluvio universal explica las evidencias geológicas sobre las que los geólogos construyen sus teorías. De esa manera, en la misma línea de Knoll, Marsden dice que Price fue un importante propagador de la visión de la fundadora adventista del séptimo día, Ellen White, según la cual el diluvio explica la formación geológica de la Tierra. Entre los autores adventistas que presentaron la creencia en la creación y en el diluvio universal en lenguaje científico, George McCready Price fue uno de los más importantes. Sus libros transformaron las enseñanzas bíblicas, principalmente sobre la creación y el diluvio, conocidos a tal punto entre los evangélicos que importantes investigadores, como los ya citados, lo consideran un autor clave en la articulación de creencias adventistas para el mundo evangélico. Como un autodidacta en geología, McCready Price publicó varios de los libros sobre el asunto, entre ellos La Nueva Geología, de 1923, El Dilema de la Evolución, 1925, La Vindicación de Génesis, 1941, y El Sentido Común de la Geología, 1946. Según Williams Shea, George McCready Price podría ser llamado el padre del movimiento creacionista del siglo XX.
Desde esa perspectiva, una relación entre los adventistas y los fundamentalistas no puede ser negada de manera definitiva, aunque no debe ser aceptada como verdadera. En realidad, los adventistas están entre los cristianos más modernos. El adventismo está marcado por la valorización de la educación y de las ciencias dirigidas a la salud y a la longevidad. Se caracteriza por iniciativas humanitarias y sociales. Se empeña en la lucha en favor de la libertad religiosa y de conciencia, entre otras causas. Curiosamente, esos valores que caracterizan a los adventistas como no fundamentalistas, en el concepto popular estuvieron presentes en su forma original en la fundación de los Estados Unidos de América y en el propio iluminismo. Además de esto, los adventistas no aceptan la teoría de la inerrancia ni la de la inspiración verbal, común entre los cristianos fundamentalistas. Al contrario de estas posiciones, ellos ven las Sagradas Escrituras como el resultado de la inspiración del Espíritu Santo sobre el pensamiento de los escritores, no necesariamente sobre sus palabras. Algunos de los puntos citados por la escritora Karen Armstrong como no aceptados por los fundamentalistas son exactamente elementos de absoluta importancia para los adventistas. Entre aquellos elementos, ella destaca la democracia, el pluralismo, la tolerancia religiosa, la paz internacional, la libertad de expresión y la separación entre Iglesia y Estado. Todos estos elementos son combatidos por los fundamentalistas, mientras que los adventistas desde sus inicios han considerado el régimen democrático y libre, la tolerancia y la paz internacional como totalmente indispensables para la propagación de la palabra y de la voluntad de Dios en el mundo. Además de esto, los adventistas siempre defendieron la separación entre Iglesia y Estado como un valor inalienable en beneficio de la libertad de conciencia. El adventismo también ha mantenido una religiosidad y una práctica litúrgica que valorizan la inteligencia, la razón y el saber, al mismo tiempo que demuestra un vivo interés por las artes, la cultura y el desarrollo mental, naturalmente dentro de su visión del gran conflicto, en la que esos elementos pueden, eventualmente, ser influenciados por el bien o por el mal. Con justicia, por lo tanto, los adventistas no pueden ser incluidos en movimientos religiosos fundamentalistas, considerados alienados del mundo natural y de la sociedad moderna. En conclusión, aunque los adventistas mantienen la creencia en la historicidad de todas las Sagradas Escrituras, incluidos el relato bíblico de la creación, así como la dimensión histórica de las profecías, ellos sostienen varios otros valores y creencias que los clasifican como cristianos modernos. Evolucionismo y falsificación. La cosmovisión resultante de la teoría evolucionista se constituyó en una moderna y atea relectura de la justificación por las obras, en la que el ser humano busca la redención por sus propias manos. En el casamiento del evangelicalismo tradicional con la visión evolucionista y desarrollista, en el contexto del nuevo orden estadounidense, los cristianos liberales buscan la redención independientemente de la cruz de Cristo. A su vez, ellos también buscan falsificar aquello que Dios prometió, el nuevo cielo y la tierra nueva, como un reino de libertad y desarrollo tecnológico y científico. El proyecto de un nuevo orden como la falsificación del reino de Dios es, por lo tanto, un intento humano de reconstruir el paraíso sin salvación ni juicio final. Por otra parte, la interpretación bíblica considerada fundamentalista es aquella que mantiene la historicidad de Génesis 1 al 11 y defiende una lectura historicista de las profecías apocalípticas. Esta interpretación contraría la ciencia evolucionista por afirmar la edad reciente de la Tierra y el diluvio universal. También contraría las expectativas del nuevo orden estadounidense por afirmar que el mundo y los poderes terrenales caminan hacia el fin, y que todos los reinos humanos, incluyendo el imperio estadounidense, se dirigen hacia la destrucción final, con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. Esta interpretación bíblica que le atribuye una dimensión histórica al relato de la creación y a las previsiones proféticas coloca a los cristianos considerados fundamentalistas, justa o injustamente, en directa oposición con el nuevo orden estadounidense, fundado en la noción de la suficiencia humana y de la naturaleza desarrollista de la historia. Aunque no se consideren fundamentalistas, los adventistas defienden la dimensión histórica del relato de la creación y de los eventos representados en las profecías. El Tratado de Teología Adventista del Séptimo Día afirma claramente que la naturaleza de la profecía es histórica. Dios revela el futuro a sus siervos, los profetas, por medio de visiones proféticas. En el capítulo Apocalíptica Bíblica, William Johnson dice que las presuposiciones de las que procede la interpretación apocalíptica bíblica son que Dios conoce el futuro y lo ha revelado en su palabra. Las profecías apocalípticas cubren toda la historia humana, desde la época del propio profeta hasta el final de los tiempos, claramente anunciado.
Los adventistas rechazan las formas de interpretación que sitúan el cumplimiento de esos capítulos totalmente en el pasado, perspectiva histórico-crítica o preterista, o enteramente o principalmente en el futuro, futurista, o que hacen de su cumplimiento meramente el eterno enfrentamiento entre las fuerzas del bien y del mal, idealismo, o la presentación de la era cristiana, amilenarismo. Estas no hacen justicia al propósito de esas composiciones. De esa manera, aunque las visiones relatadas por los profetas sean representativas, simbólicas o pictóricas, ellas condensan en su lenguaje acontecimientos literales o históricos que señalan de manera objetiva que el mundo camina hacia el fin y no hacia una era de paz y prosperidad. Tanto las narraciones de los libros de Génesis y de Éxodo como las experiencias del pueblo de Israel son históricas. Del mismo modo, también lo son los acontecimientos anunciados en las profecías apocalípticas. En ellas, el tiempo es reducido en la fórmula día-año y los imperios son representados por medio de las imágenes de animales y fieras. En 1844 se dio inicio a la proclamación de los 3 mensajes angélicos con la exaltación del Dios creador de los cielos y de la tierra y con el anuncio de la llegada del juicio, haciendo referencia al diluvio como un juicio de Dios sobre la tierra, de acuerdo con lo visto en el primer capítulo de este libro. 15 años después, Charles Darwin lanzó El origen de las especies, libro que se transformó en el referente de la visión evolucionista y desarrollista, la cual se encuentra en la base de la controversia entre el evolucionismo y el creacionismo bíblico. Desde esa perspectiva, el clímax del gran conflicto, anunciado para los últimos días, parece estar innegablemente enraizado en eventos espirituales de mediados del siglo XIX, con el surgimiento del adventismo y del evolucionismo. El nuevo orden estadounidense pretende ser el cumplimiento de las promesas bíblicas de un nuevo cielo y de una nueva tierra. El proceso de establecimiento de ese nuevo orden, desde la colonización británica en el Nuevo Mundo, pasando por la fundación de la República y hasta la expansión del poder estadounidense en el mundo, deja un rastro de guerras y conflictos contra los disidentes, considerados en esa cultura como opositores directos de Dios. En el inicio del siglo XXI, la guerra estadounidense contra el terrorismo ha contribuido a la generalización del concepto de fundamentalismo como una vertiente religiosa disidente o contraria al nuevo orden y a la modernidad. En ese contexto, la impopularidad de todo movimiento considerado fundamentalista crece y se amplía con el desdoblamiento del conflicto, en el que Estados Unidos ha conseguido la adhesión de la mayor parte de las naciones desarrolladas. Sin embargo, a diferencia del fundamentalismo islámico, que traba una guerra sociopolítica contra el occidente modernista, los cristianos considerados fundamentalistas mantienen un conflicto ideológico contra la teoría evolucionista, en defensa de la creencia en la creación en 6 días como es relatada en la Biblia. Algunos investigadores y pensadores liberales y evangélicos, que son críticos de la vertiente fundamentalista cristiana, han identificado en el adventismo, más específicamente en el trabajo de George McCready Price y en los escritos de Ellen White, lo que ellos consideran las fuentes primarias de las creencias fundamentalistas y creacionistas. La vinculación entre adventistas y fundamentalistas resulta de la generalización y no raramente del preconcepto. No obstante, la identificación del sábado como memorial de la creación en 6 días literales y de la dimensión histórica del relato bíblico y de las profecías, resultante de la lectura literal de las Sagradas Escrituras, no puede ser negado. El contexto actual de la guerra contra el terrorismo por parte del Imperio estadounidense y del conflicto entre cristianos liberales y cristianos fundamentalistas es, por lo tanto, relevante para el escenario profético bíblico, como sostienen los adventistas, y se transforma en un elemento de gran importancia cuando se considera la teología del sábado como memorial de la creación en 6 días literales y que la redención en la cruz se encuentra en el centro de este escenario.